Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. ¿Qué tal la semana? Cansados, ¿verdad? Cansados. ¿Verdad? Ahí sí que me alegra tanto, amados hermanos, estar pues acá enfrente de ustedes nuevamente. Que el Señor les bendiga a todos. Pues como pues sin nada, pues seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Empezamos a principios más o menos de este año y ya vamos llegando al siguiente año, y el Señor pues nos ha dado de su palabra de una manera sobreabundante. Y es que hablar del Señor Jesucristo es deleitante, buenos días, hermana, es sumamente exquisito hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, hermanos. Es un gozo para mí poder estar delante de ustedes. Y hoy pues no es la excepción. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar siempre de Jesús en el tabernáculo, pero hoy vamos a tocar la parte del atrio, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano Jonathan pues habló de una manera muy general acerca del Señor Jesús en el tabernáculo, y es un estudio muy hermoso. Cómo es que el Señor se manifiesta realmente en todo el tabernáculo, en todo el templo. El Señor ¿cómo se llama esto? Todo incluso nos orienta al Señor Jesús. Y el atrio no es la excepción. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 84 y verso 10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un atrio, amados hermanos, es, digamos, por decirlo así, un patio, la parte exterior de un recinto. Si, digamos, nosotros pudiéramos verlo de esta manera, el atrio, digámoslo así, referente aquí a nuestra casa, a nuestra iglesia, se refiere más o menos a donde está el jardín, allá afuera de la puerta, más o menos toda esta parte de alrededor del recinto, a eso se refiere un atrio. Pero lo que dice aquí, fíjense que dice el salmista, dice: es mejor un día en tus atrios. O sea, imagínense, él quisiera estar un momento, por lo menos un día completo, en la presencia del Señor. Porque tanto se manifestaba la presencia del Señor en el lugar santísimo, como también en el atrio. Dice: prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Cuando hablamos de umbral, ¿a qué se refiere? Más o menos a la puerta, ¿verdad? A la parte donde todos los hermanos ingresan. O sea, imagínense, en aquel tiempo solo se podía estar aproximadamente en la puerta, o incluso mucho más en el atrio, pero más adentro no se podía estar. Entonces, realmente cuando el salmista viene y dice esto y habla diciendo: es mejor estar en un día en tus atrios, se refiere a ese deseo de estar tan cerca del Señor como pueda. Estar tan cerca del Señor que Él pueda palparlo. Pero entonces viene y dice: prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. O sea, Él no aborrece prácticamente en Él estar en algún lugar que le cause una contaminación, que le cause de cierta manera un estorbo, e incluso pueda morar en lugares de pecado. Porque imagínense esto: ¿qué hay afuera de la presencia del Señor? ¿Qué hay fuera de la presencia del Señor? No hay nada bueno, ¿verdad? Y eso que el Señor es todo. Pero hablando ahorita en este plano físico, cuando nosotros nos salimos de la presencia en el nombre de Jesús, no, ¿verdad? Pero cuando una persona sale de la presencia del Señor, sale afuera del campamento. Y afuera del campamento es donde están las bestias. Es en donde están, ¿cómo se llama esto? Todos los animales que pueden venir y matar a la persona. Entonces, ¿cómo es de importante que en nosotros exista también ¿cómo se llama esto? Un deseo ferviente por congregarnos siempre. Por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta y dice: no dejéis de congregaros,
como muchos tienen por costumbre. Pero en este punto, amados hermanos, tenemos que ver que no podemos estar fuera de la presencia del Señor, porque afuera solo hay tiendas de impiedad. Entonces, cuando una persona sale de la casa del Señor, no solamente es de venir y salir, sino que tiene que saber que la presencia del Señor también va morando con él. Pero cuando una persona viene y sale y dice y decide, miren, yo ya no quiero estar, va a buscar una morada afuera. ¿Por qué? Porque un ser humano siempre va a buscar un lugar de refugio, un lugar en el cual se sienta seguro. Y aquí el salmista desde primero nos dice, yo quiero estar cerca, o sea, quiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces él sabe que el refugio que él puede encontrar es en la presencia del Señor. Y nosotros de la misma manera debemos procurar hacer lo posible en esto. Siempre estar buscando al Señor y no quedarnos afuera como solo espectadores. Ahora bien, como bien vimos las semanas anteriores, el tabernáculo del Señor se dividía en 3 partes. ¿Cuáles eran las otras 2? Ahorita estamos viendo el atrio. Amén, exacto. El lugar santo y el lugar santísimo. Pero aunque se pueden estudiar por separado, todos forman un conjunto. Forman parte de un todo. Entonces, ahorita lo estamos viendo de una manera pues muy segmentada. Entonces, vamos a ir avanzando durante el estudio, durante aquí hasta que el Señor nos permita la vida, amados hermanos, cuando agotemos todos estos temas. Y es hermoso porque cómo es que aquí se ve, por decirlo de esta manera, el transitar de una persona en acercarse al Señor. Entonces, aquí el salmista dice, prefiero estar en el umbral de la casa. O sea, aquí es, por decirlo así, es el primer paso, estar en el umbral. El segundo paso sería ya estar en el atrio. El tercer paso, el de llegar al atrio. El tercer paso sería el llegar al lugar santo. Y el último paso, por decirlo de esta manera, sería llegar al lugar santísimo. A una cercanía con el Señor, a estar tan unidos en el cual el Señor manifiesta su presencia. Pero como hoy vamos a ver el atrio, amados hermanos, vamos a Éxodo capítulo 25 y verso 8. Y dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, el Señor viene y le muestra un bosquejo prácticamente en los cielos, le muestra a Moisés un ejemplo de cómo debía hacer todo el tabernáculo. Pero ya en el capítulo 27 dice, harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino, torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus tres basas. Entonces, aquí prácticamente el Señor viene y le explica cada una de las partes del atrio. Se lo va diciendo, mira, aquí vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto, y le da realmente las especificaciones de todo lo que él debía construir, porque era una obra primorosa la que estaban haciendo, no era cualquier obra, era el tabernáculo del Señor el que estaban levantando. Entonces, cuando hablamos de atrio, hermanos, es un espacio descubierto, rodeado de pórticos que hay en la entrada de algunos edificios. La palabra hebrea es la H2691, que quiere decir
Hatzer. Y esto, en su sentido de origen, es un patio, prácticamente. No lo podemos mencionar, si lo queremos, pues, fundamentar de una sola palabra, solamente eso es un patio. Entonces, también una choza, aldea, atrio, azotea, campamento, cortijo, patio y villa. Entonces, esto es interesante de ver porque dice, a esto a su vez habla de estar presente, también de encerrar, rodear y apretar. Fíjense que meditaba en esto y cómo es que la morada del Señor se convierte de alguna manera en un refugio o en una fortaleza. Entonces, el atrio, por decirlo así, ¿se recuerdan cómo era Jericó? ¿Cómo era Jericó? Exacto, tenía murallas a su alrededor. Entonces, digámoslo, en este momento el Señor estaba mostrando una fortaleza espiritual, una fortaleza en la cual pues se podía, ¿cómo se llama esto? Refugiar cada una de las almas sedientas por el Dios vivo. Y es que esto es hermoso, hermanos, porque el Señor viene y muestra un refugio desde tiempos inmemorables, desde tiempos en los cuales el Señor empieza a manifestar su presencia a cada uno de nosotros. Mas la presencia del Señor, hermanos, no solamente, como les decía, se quedaba en el lugar santísimo, porque habían hombres aún fuera del templo del Señor o del tabernáculo, que se recibían de la presencia del Señor. No tal vez de una manera que estaban todo el día ahí, porque muchas veces venía la presencia del Señor, ¿cómo se llama esto? Por una visión, o a veces la palabra de Dios venía en cierta manera. Esto pues lo hemos hablado en Buenos Días con Dios varias veces. Pero lo que quiero ir, amados hermanos, es que cómo es que el atrio, de una manera externa, representaba que el Señor estaba presente en Israel. Y esto es bello, hermanos, porque el Señor delimitaba prácticamente a todos, diciéndoles, aquí estoy yo. Si ustedes se recuerdan cómo es que el Señor se presenta con el Señor, Dios se presenta con Moisés, ¿qué es lo que le dice? Tú irás y te presentarás con todos los hebreos, ¿verdad? Con los ancianos, y le dirás, yo soy el que soy, o el gran yo soy. Entonces, ¿cómo es que aquí el Señor en el tabernáculo dice, aquí estoy yo? Y esto es hermoso, hermanos, porque es prácticamente un anuncio para toda la humanidad de decir, aquí hay una puerta, aquí hay un lugar al cual se pueden refugiar. Aquí hay un lugar en el cual ustedes pueden venir, como el Señor Jesucristo dijo, todos los que estáis cansados y cargados, ¿qué dice? Ajá, exacto, Él nos hará descansar, yo os haré descansar. Entonces, ¿cómo es que el alma busca la justificación del Señor? El detalle es de que muchas veces se juega en este sentido, y entonces en vez de buscar la justificación del Señor, muchas veces se busca la justificación de uno mismo. Y es por eso que el Señor les manda a ir al atrio, para que ellos puedan ir y presentar sus ofrendas. Y eran ofrendas no solamente, ¿cómo se llama esto? De paz, porque habían ofrendas de pecado, por algún asesinato incluso. O sea, imagínense hasta el punto en el cual el Señor manifiesta eso, pero a la manera en la que ellos debían acercarse al Señor. El atrio se convierte, como les decía, en un lugar de acercamiento. Y aunque es difícil de entender, hermanos, cómo es que esto, amado, se ve así que de una manera muy hermosa. Yo no sé, hermanos, pero yo lo veo esto de una manera muy hermosa, porque a pesar de que el atrio era la parte más externa del tabernáculo del Señor, del templo, el Señor aún ahí manifestaba su presencia. Es decir que aunque nosotros estemos lejos, hermanos, el Señor siempre va a extender su presencia para que nosotros volvamos a nuestro refugio.
que es el Señor. Entonces dice encerrar, rodear o apretar. Entonces, en este sentido, cuando habla de aquí de encerrar, rodear y apretar, el Señor en el atrio, Él viene y nos rodea de su presencia. Pero nos rodea con algo bien hermoso. Todavía no va a llegar ahí, pero solo para que vean las dimensiones del tabernáculo o del templo, si lo podemos ver. Éxodo 27:9. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino. No era muy grande, ¿verdad? O sea, bueno, en estos tiempos 45 metros, ¿cuántos no quisiéramos tener un terrenito así, por lo menos, ¿verdad? Entonces dice, el lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. Entonces, para que ustedes puedan ver, si no ven de este lado, me dicen para que lo pueda hacer un poquito más grande. ¿Cómo es que estaba dimensionado el atrio? Prácticamente era lo que rodeaba a la morada interior. La morada interior es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, si ustedes pueden ver, amados hermanos, de esta manera el Señor se los presentó. Estaba la parte norte, ¿verdad? Digamos, aquí, digámoslo, viéndolo de cómo está acá, la parte sur. Pero este es el punto interesante, el este. Porque si nosotros recordamos, dice que es el lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol. Entonces, ¿cómo es que desde un principio el Señor, cuando amanecía, quiera o no, empezaba a alumbrar el sol y empezaba a iluminar? Y entonces, aquí les hago una pregunta. Si el atrio es prácticamente un patio, ¿verdad? Un lugar descubierto, ¿verdad? Aunque va a salir tal vez hasta contraproducente o muy chocante, ¿qué cubría entonces el atrio? ¿Qué lo cubría? ¿Cuál era la cobertura del atrio? Ajá. Vale, te la voy a poner así. Si vengo yo, o imaginémonos que quitamos el techo de este recinto, ¿qué nos cubriría? Exacto, el sol, el cielo. Entonces vean cómo es que en el atrio, la cobertura del atrio era el sol. Y eso nos habla del sol de justicia que dice en Malaquías 4:2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo, dice aquí. Ahora, ¿qué relación tiene este sol, ¿verdad? Es figura de la luz, con el Señor Jesucristo? Ajá, que es la luz, obviamente. Pero ¿cómo dice? Y Él era la luz, ¿de qué? De los hombres. Entonces, ¿cómo es que el Señor viene y toma la cobertura de todo el tabernáculo? Y entonces empieza, como dice acá, a manifestar justicia. Pero fíjense que es interesante porque entonces cuando nosotros nos acercamos al Señor, o incluso venimos a la casa de Dios, nos acercamos prácticamente a un juicio. No porque nos juzguen, no porque dicen, hermanito, ¿cómo viene? No es eso, sino porque el Espíritu de Dios lo dice, el Señor Jesucristo lo dijo, el Espíritu Santo os convencerá de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Así dice la palabra. Pero dice que este sol alumbra para todos aquellos que temen el nombre del Señor.
aquellos que reconocen que es un Dios vivo y del cual también el Señor Jesús exhortó diciendo: no teman al que mata el cuerpo, sino teman ¿a quién? Exacto, al que mata tanto al cuerpo como al alma, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Él es el creador. Entonces a Él le debemos, a todos, amados hermanos, todos realmente lo que nosotros somos. Él hizo nuestro cuerpo, Él nos formó. Entonces debemos entender que Él es nuestro creador y por lo tanto debe existir en nosotros ese reconocimiento. A eso me refiero más bien, que debe existir esa reverencia y esa honra al Señor dentro de nosotros para poder acercarnos delante de Él, para que obre la justicia en nuestras vidas. Ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos querido que nos hagan justicia? Seamos sinceros, y más de algún momento hemos querido que nos hagan justicia. Ahora les hago la pregunta, ¿qué tipo de justicia es la que hemos querido? Que se muera, que se muera. ¿O la justicia que trae el Señor? Es verdad, difícil, es difícil, hermanos, porque el ser humano, como les decía, ¿cómo se llama esto? El ser humano pide su propia justicia. Pero el atrio, ¿qué se hacía en el atrio? ¿Qué había que hacer en el atrio? Lo hemos estudiado en otras oportunidades. En el atrio lo que se hacía era presentar una ofrenda. Entonces, la ofrenda no era una ofrenda que ¿cómo se llama esto? O la llevaban de algún lugar. Es decir, venían y mataban al animalito en otro lugar. No, ahí en el mismo atrio mataban a la ofrenda. Fueran, ¿cómo se llama esta? Blancas, fueran los corderos. O sea, vean realmente cómo es que al acercarnos a la presencia del Señor, debemos morir. Morir a nosotros mismos, al yo, para que el Señor Jesús crezca en mí y yo mengüe. Y eso es difícil. Por eso es que hay muchos que lamentablemente se quedan en las puertas y no avanzan. Y no avanzamos más bien. Nos quedamos a veces solo en la orillita. Como diciendo, que sea solo los piecitos para en la piscina, ¿verdad? Pero no, imagínense en Semana Santa y ese calor y solo los piecitos, como que no, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, nosotros, amados hermanos, al acercarnos al Señor, debemos entender que en nosotros debe existir la justicia. Pero para que exista la justicia de Dios, debemos morir primero. Debemos dejar la carne a un lado, porque eso era lo que moría, la carne. La carnita cuesta dejarla. Que hay que comer, que hay que tomar agua, que hay que ir a dormir, ¿verdad? Que hay que peinarlo, que hay que bañarlo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Son necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero hay necesidades que en la carne hay, que son pero muy dañinas para nosotros. Por ejemplo, la mentira, las divisiones, las disensiones, la idolatría, adulterio, fornicación, hechicería, ¿verdad? Son cosas que en el cuerpo existen. Por eso es de que el atrio también es figura del cuerpo. Y entonces el Señor nos mostró su atrio. Hablando del Señor Jesucristo, nos muestra su atrio cuando Él viene y se manifiesta en la tierra. Es decir, su cuerpo. Y cuando manifiesta su cuerpo en esta tierra, no era para que lo vieran a Él. Porque en Isaías dice, creció delante de Él como renuevo en tierra seca, sin majestad, ¿para qué?
para que le deseemos. Entonces, el Señor no vino así como a veces en los cuadros los pintan, ¿verdad? Así esplendoroso. Realmente Él vino como uno de nosotros. Él vino como un humano más, pero en Él residía la divinidad del Padre. Pero entonces sucede algo bien interesante, que ese cuerpo fue dado ¿a qué? ¿A qué fue dado ese cuerpo? Exacto, como ofrenda, a muerte. A eso fue dado el Señor. Fue dado como una, ¿cómo se llama esto? Como decía nuestra hermana Laura, como una ofrenda. Pero la ofrenda debía morir primero antes de ser entregada. El detalle es de que la ofrenda que fue el Señor Jesucristo derramó toda su sangre y después murió. Y fue toda, hasta la última gota. Pero aún así, el Señor seguía cubriendo al Señor, a su Hijo. Estaba ahí con Él. A pesar de que incluso en más de algún momento el Señor dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en Él sentía la desesperación y el peso del pecado. Y eso es lo que sucede en el atrio. En el atrio se debe renunciar al pecado para poder acceder a las siguientes etapas, las cuales son el lugar santo y el lugar santísimo. Pero si hay un rastro de pecado dentro de nosotros, no podemos llegar más adentro. Si mucho al lugar santo, pero al lugar santísimo ya no podemos. Porque el sumo sacerdote, que era el único que podía, si tenía en buen chapín cola que le machucara, en ese momento entraba y ahí moría. Pero como no podía entrar otra persona, le amarraban una pita para sacarlo. Entonces vean qué es lo importante, que en la presencia del Señor sí tiene misericordia, pero debe existir una purificación de nuestros pecados. ¿Y cómo es esa purificación? ¿Cómo? Amén. Ese es el primer paso. Pero lo que hace después de eso es vertir su sangre en nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay qué. Exacto, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo, les digo yo, Él nos muestra el atrio que fue su cuerpo. Y hoy también hemos venido a un atrio, por decirlo de alguna manera, al cual nosotros debemos morir y discernir bien el cuerpo de Cristo. Porque el que come y bebe la cena del Señor indignamente, ¿qué dice? Exacto, acarrea juicio para sí mismo. Ya ven que no solamente es de tomar la copita y el pan. No solamente se trata de eso. Entonces debemos de discernir, hermanos, nuestro propio corazón al momento de entrar en la casa del Señor. Y esto va para todos, tanto para, ¿cómo se llama esto? El ministro, como para los que están allá en los anexos. Para todos, hermanos. Ahora bien, este es el lino fino torcido, Apocalipsis 19:8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, el lino fino era lo que terminaba de envolver todo el atrio. Era lo que le daba toda la cobertura alrededor, aparte de las columnas y las bases, ¿verdad? Pero dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, porque las acciones justas de los santos. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué debe haber? Acciones justas, justicia. ¿Y qué es lo justo? Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Lo justo
¿qué será? O más bien, ¿qué es la justicia? Quiera o no, en resumidas cuentas, dar a a cada uno lo que se merece. ¿Verdad? Va. El punto es que el Señor viene y a través del derramamiento de su sangre nos justifica a todos. Y gracias al Señor por eso. Realmente gracias a Dios porque Él nos ha justificado a través realmente del sufrimiento en la cruz. Entonces en nosotros hoy debemos realmente pedir que el Señor hoy nos dé su justicia. Que hoy nos permita hacer obras justas en todo lugar. Para que nosotros lleguemos a alcanzar las vestiduras de la amada del Señor. Porque Él no viene por una iglesia sucia. Él viene por una iglesia, ¿qué dice? Pura, sin mancha y sin arruga. O sea, no tiene que ver nada, pero nada. Esa es la amada del Señor. Eso es lo que el Señor estaba manifestando en este momento. Ahora bien, más bien en el atrio existían las columnas y las basas de bronce. Pero cuando hablamos de bronce estamos otra vez hablando de un juicio. Porque dice Deuteronomio 28:23, y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dice. Va, imagínense. O sea, lo que habla aquí, amados hermanos, es cómo es que el Señor, a pesar de ser el juez, de ser aquel que podía a través de su palabra, prácticamente, por decirlo de una manera más coloquial así, fulminarnos, no lo hizo. No lo hizo porque otra de las partes que tenían las columnas eran los ganchos y las molduras, es decir, el capitel de la columna era de plata. ¿Y la plata figura de qué es? De la redención. Ahorita van a ver por qué. Éxodo 30:12. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Entonces, lo que sucedía acá, amados hermanos, es que se debía dar un precio de rescate. ¿Ya? Se debía dar, digámoslo de esta manera, había un secuestro, hubo un secuestro, ¿y qué es lo que realmente siempre piden? Dinero, ¿verdad? O sea, un precio, ¿verdad? Entonces aquí lo que el Señor nos estaba hablando es que hubo un precio que pagar para la redención de todos y cada uno de los que estamos acá. ¿Y cuál fue? La sangre del Cordero. Eso es, amados hermanos, porque dice 1 de Pedro 1:17, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, dice acá. Es que vean cómo es que no fue ni oro ni fue plata. O sea, no fue con cosas terrenales. Pero aquí dice, no fueron con cosas perecederas, dice acá, ¿verdad? Entonces el oro y la plata será, todo el oro del mundo y toda la plata del mundo, ¿será suficiente para salvar a un alma? No. Solo la sangre de Cristo es la única que nos puede salvar, hermanos.
es la única. Entonces, hoy necesitamos entender que por la sangre de Cristo, por la muerte y por realmente el derramarse, es que nosotros tenemos libre acceso hasta el trono de su gracia. Por eso fue. No fue por nuestras muchas acciones, sino que fue por Él y solamente por Él que nosotros hoy tenemos vida, que nosotros hemos alcanzado misericordia. Y me atrevo a decir que es por Él que aún estamos vivos hasta este momento. La puerta del atrio. Éxodo 27:16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, y con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, y sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 por cada lado, y la altura 5 codos, sus cortinas de lino fino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce, dice acá. Pero vamos a hablar de la puerta del atrio, hermanos, porque es importantísimo que nosotros lo veamos. Porque como les decía, el atrio no era un lugar cerrado, era un lugar abierto. Lo que nos habla del acceso al cual podía tener cualquier persona a la presencia del Señor. Y vean que la puerta no era que sea una puertecita pequeña. Dice, aquí está. Y el largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 codos. Esto está antes, ¿verdad? Pero tenían que tener, vamos a ver, regresemos un poquito. Aquí está. El lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo. Oigan bien. Y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. O sea, imagínense, aproximadamente medía 14 metros solo la entrada. De los 22 y medio. ¿Será que era una entrada grande? Era más entrada que la otra parte del atrio, ¿verdad? O sea, vean cómo es que el Señor abre a todos. El Señor Jesús dijo algo. Muchos son. No, los llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y a veces decimos, y muy pocos los fieles. Entonces, vean cómo es que el Señor aquí, desde el principio, estamos hablando no estamos hablando de hace 30 años o hace 100 años, estamos hablando de hace más de 1000 años, que esto se manifestaba. Y se manifestaba un acceso libre para todo aquel que quería acceder al Señor. Porque fíjense que el Señor sí habla de que no podía entrar algún extranjero ahí, pero Él sí nos da la pauta. Es que ese es un misterio que el Señor tenía desde antes, pero a que nosotros nos cayó la chibolita. Y es que el extranjero no podía estar en el tabernáculo, ni podía acercarse, pero sí podía participar de las fiestas que el Señor hacía. Porque una de las cosas que el Señor les dice a los israelitas es que el extranjero podía participar, o más bien debía participar de las fiestas que se hacían ahí. Ese es un misterio, hermanos. Es un misterio porque entonces a la gentilidad del Señor le permitía el gozo. Y aún ahora el Señor nosotros nos permite un gozo. Por eso dice la palabra de Dios. Ya la vamos a leer, pero dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios
con alabanza, dice. Entonces, lo que sucede acá, amados hermanos, es que en la puerta del Señor, ya me queda poco, pero en la puerta que estamos viendo acá, se dividía en 4 capas. Estaba el azul, el púrpura, el escarlata y el lino fino. Entonces, cuando hablamos del azul, estamos hablando del cielo. Es decir, que el Señor Jesús vino desde el cielo acá a la tierra. Púrpura, hablando de un manto real. ¿Qué fue lo que le pusieron al Señor cuando estaba pues prácticamente siendo torturado? Un manto de púrpura, dice ahí. Ahí vamos a ver, allá lo vamos a ver más adelante. Pero llega después y es un color carmesí. Y hablando de la sangre de Cristo, de la sangre que fue derramada por todos y cada uno de nosotros. Y el blanco, que es el lino fino, la pureza, exacto, la santidad que en él residía. Y ese Jesús que estaba en el cielo, se despojó de sus vestiduras reales para derramar su sangre sobre cada uno de nosotros, para que así todos y cada uno fuéramos justificados y fuéramos santificados para el Señor, para ser sus utensilios dentro de ese templo espiritual que cada uno de nosotros somos, para que cada uno de nosotros formáramos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor dice en Juan capítulo 10 y verso 7, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, dice la palabra. Entonces, lo que nos dice aquí el Señor Jesucristo, lo habla en el Salmo 65:3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones, tú las perdonas, dice el Señor. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios, dice. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Entonces realmente gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque a pesar de que nosotros seamos pecadores, el Señor vino y mostró misericordia. Imagínense, y eso solo es a la entrada del tabernáculo del Señor. ¿Qué será en el lugar, en la morada? ¿Qué será en el lugar santo? ¿Qué será en esa intimidad en el lugar santísimo con el Señor? ¿Qué será? ¿Qué habrá en su presencia? Dice, y en su presencia hay delicias para siempre, dice. Eso hay en la presencia del Señor. Eso hay en nuestro Dios. Y ese es al Dios al cual nosotros hoy hemos venido a rendirnos. Hoy hemos venido a presentarnos delante de Él y que Él sea el que nos redima. ¿Me conecta tu guitarra, por favor? Para que sea nuestro Dios el cual llene nuestro corazón, el cual venga hoy y que hoy perdone nuestras iniquidades. Porque como les decía, cuán bienaventurado es al que tú escoges. ¿Te ha escogido el Señor, hermano? Y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Ahí es donde el Señor nos quiere, en su casa, cercanos a Él. Ahí nos quiere nuestro Dios.
Nos quiere tan cerca de Él que podemos escuchar su palpitar. Entonces vean cómo es que el Señor viene y abre las puertas de su redil para que todos nosotros hoy entremos, para que todos de nosotros los que estamos acá hoy sea cortado toda situación que nos ha traído un lastre en nuestra vida, para que sea hoy el Señor ese Jesús en el tabernáculo, y que hoy tal vez nos encontremos a las puertas, pero hoy nos quiere cerca de Él, nos quiere cerca de nuestro Dios, nos quiere ahí, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. En el nombre de Jesús, hermanos, tomémonos unos minutos para orar, para interceder por el Señor. Que sea nuestro Dios el cual hoy redima nuestras vidas, hermanos. Que sea Dios el cual hoy manifieste su presencia en este día. Que sea el Señor el cual hoy venga sobre nuestras vidas y hoy traiga en nosotros de su sangre y hoy nos limpie. Que hoy sea cauterizada de nosotros toda vacilación, que sea cauterizada de nosotros toda actitud pecaminosa en el nombre de Jesús. Padre del cielo y Padre de gloria, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti venimos una vez más, Padre bendito, pidiéndote misericordia, pidiéndote hoy, Señor Jesús, que nos perdones, Señor amado, que perdones, Padre Santo, nuestras iniquidades, que perdones, Padre bendito, nuestro doble ánimo, que perdones, Padre Santo, la frialdad de nuestro corazón, que hoy cauterices en nosotros, Padre eterno, todo rastro de pecado, que hoy cauterices, Padre Santo, que hoy, Padre bendito, te pedimos, por favor, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo, un espíritu recto, Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, ven hoy, Señor, con esta tu presencia, Señor, con tu poder, manifiéstala una vez más, Padre bendito. Manifiesta hoy, Padre bendito, por favor, de tu presencia en medio de nosotros. Manifiéstate hoy, Padre, manifiéstate, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor eterno, porque tú fuiste el cual nos diste el acceso, Padre Santo, hasta tu trono, Señor. Nos diste, Señor, de tu gracia. Y hoy, Señor, ayúdanos a llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto, a esa estatura de tu Hijo, Señor Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, y reprende al devorador de nuestras vidas. Reprende, Padre de gloria. Reprende todo espíritu inicuo. Reprende hoy, Señor, de nuestras vidas el pecado, Padre Santo. Hoy queremos limpiarnos, Señor. Hoy queremos, Padre Santo, estar puros delante de ti, Señor. No queremos estar sucios, Señor Jesús. En tu nombre, Señor amado. En tu nombre, papito, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado para preparar los ambientes, que prepares nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para recibir tu bendición, tu palabra, tu visitación, tu llenura en esta mañana.